yo voy a explicar la historia argentina desde el año 1966 hasta el año 1973. Bueno, este periodo comienza el 29 de junio de 1966, cuando asume el general Juan Carlos Onganía, el cual se ve en la foto, ¿no? Con el apoyo de los grandes sectores empresariales, medianos y pequeños también, los sindicatos, la mayoría de los partidos políticos y algunos sectores de izquierda. O sea, tenía bastante apoyo. Bueno, la primera fase, bueno, sí se podría llamar la primera fase del gobierno, de este gobierno, fue como una represión, se podría decir, el cual es mejor caracterizado como un shock autoritario. O sea, él básicamente hace como un golpe militar, una dictadura, ¿no? Aunque él no lo llama así, él lo llama como Revolución Argentina. Bueno, reemplaza la Constitución y arma un estatuto el cual él juró, por el cual él juró se prohíben los partidos políticos, diluye el Parlamento. O sea, que todo el poder se lo concentró para él. Sacó todos los otros poderes, toda la Constitución, lo que sea, y todas las medidas las toma él. O sea, todo el poder está concentrado en Onganía. Bueno, su blanco principal, o sea, su enemigo, era la universidad, ya que la universidad estaba caracterizada o llamada como la cuna del comunismo. O sea, se decía que de las universidades se generaban muchos comunistas, ya que cuando ibas a la universidad podías tener tu idea y lo que sea, y supuestamente las universidades te llevaban a ser comunista, ¿no? Bueno, obviamente, Onganía totalmente lo contrario, ¿no? O sea, súper enemigo. Bueno, en conclusión, el 19 de julio de 1966 ocurre la noche de los bastones largos, que es lo que se ve en la foto. Bueno, en este suceso ocurre que la policía llega a algunas facultades de la UBA y apaleó, o sea, los golpeó mucho a alumnos y profesores. Por lo tanto, los profesores tomaron la decisión de exiliarse del país, o sea, renunciar y siguieron sus trabajos, pero en el exterior. A esto se lo llamó la fuga de cerebros, ya que muchos profesores se fueron por miedo a que los detengan, los golpeen, los maten, lo que sea. Ellos decidieron irse al exterior a seguir su trabajo, ¿no? Bueno, y hubo mucha censura en este tiempo. Ahí está, ahí pasa una foto. Bueno, Krieger Bacena fue designado como ministro de Economía y Trabajo. Este hombre comenzó una reestructuración de la economía que beneficiaba mayormente al empresario. Llevaba a cabo el plan de Bacena, ¿no? Claramente, que fue lanzado en el año 1967, que apuntaba en primer término a superar la crisis cíclica y a lograr una estabilización prolongada. Con este plan, bueno, se congelaron los salarios, se suspendieron las negociaciones colectivas, también se congelaron las tarifas de servicios públicos y combustibles, se estableció un acuerdo de precios con las empresas líderes. Esto llevó a que en el año 1969 la inflación se redujo, o sea, todo este plan de Bacena llevó a que la economía mejore. Las cuentas del Estado estaban equilibradas y la balanza de pagos también. Bueno, este año se sanciona una ley de arbitraje obligatorio en la cual condiciona la posibilidad de huelgas. O sea, lo que estaban buscando ellos era reprimir las huelgas, que no haya quejas de nada. O sea, nada, no querían nada. Y con esto, la CGT reconoció su derrota, ya que también se cerraron los ingenios azucareros, que estaban subsidiados por el Estado. Lo consideraron un gasto innecesario, entonces lo cerraron. Esto llevó
a una protesta y una gran represión. Luego de todo esto, los sindicatos se dan cuenta que no pueden negociar con Onganía. O sea, no pueden, ya que era un régimen autoritario, o sea, una dictadura. Entonces, la CGT acá reconoció su derrota. Dijeron, no podemos negociar acá, es imposible. Entonces, se reconocieron la derrota y se quedaron al margen. Bueno, en el año 1969 también se da el Cordobazo. Este estallido ocurre en Córdoba en mayo de 1969. Vino procedido de una ola de protestas estudiantiles en diversas universidades de la provincia y con una fuerte agitación sindical en Córdoba. Era el centro industrial donde se concentraban las principales fábricas de automotores, activismo estudiantil y obrero. Esto se conjugó el 29 de mayo de 1969. O sea, hubo una gran protesta. Bueno, allí se suman los obreros y esto reactiva a la CGT para que haga huelgas. Esto produce otros movimientos, los cuales provocaron que se rompa el autoritarismo de Onganía. O sea, se cansaron y comenzaron a hacer huelgas, aunque el gobierno no los dejaba. Y surgieron los curas del tercer mundo que actuaban en las villas. Después de esto comenzó a verse un nuevo activismo sindical, en el que los conflictos no se limitaron a lo salarial, sino que se extendieron más al trabajo en sí, a las condiciones de trabajo, sus ritmos, las clasificaciones, categorías, todo eso. Bueno, esto promovió la formación de organizaciones solidarias que impulsaron reclamos y acciones de protesta y buscaban comprometerse con la reforma social y justificaron la violencia de los levantamientos sociales como el cordobazo o el rosariazo. Esto demostraba que el pueblo se ponía en movimiento para derrocarlo y la única alternativa era la revolución, que llevaría a la liberación. Todo esto en un contexto que la sociedad estaba influenciada por la Revolución Cubana. Bueno, hacia el año 1970 surgen los montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP. Desde ese momento hasta el año 1973, los actos de violencia fueron creciendo. Bueno, los montoneros se hicieron muy conocidos, se hicieron reconocidos porque ellos secuestraron y asesinaron al general Aramburu. Esto los dio a conocer en el país. O sea, esto hicieron que no se los tomen tan a la ligera, ya que secuestraron y asesinaron a un importante general, ¿no? Bueno, todo esto resintió en la autoridad de Onganía por la impotencia frente al desafío social, ya que no tenía control de la sociedad, ya no podía. También tuvo un impacto en el área económica, se produjo una apresurada salida de capitales extranjeros y una reaparición de las expectativas de inflación. O sea, todo lo que ellos habían hecho estaba yendo todo al revés, estaba yendo todo contrario. Todo había cambiado. El clima interno también había cambiado. Los sindicalistas eran menos dóciles y los empresarios manifestaban abiertamente su desconfianza por los escaseos populistas. Onganía estaba cada vez más alejado de las fuerzas armadas. Había grupos que querían probar la vida del nacionalismo y quizás el populismo. Disculpe, profe, que estoy sintiendo mal estos días. Bueno, pero los liberales dudaban, o sea, entre una dictadura o la negociación de la salida política. Bueno, esto
causó, o sea, todo este tema de que empezó a ir todo mal para el gobierno de Onganía, esto provocó que en el año 1970 depusieran a Onganía y asume como presidente Livingston, que lo podemos ver acá. Bueno, ese es el presidente Livingston. Bueno, a fines de 1970 se firma un documento llamado La Hora del Pueblo, en el cual se acordaba poner fin a las proscripciones electorales y asegurar en un futuro gobiernos elegidos democráticamente. O sea, y el respeto a las minorías y a las normas constitucionales. O sea, todo lo contrario a Onganía. Este documento también, no sé cómo explicarlo, o sea, tenía como definiciones de la política económica, nacionalistas y distribucionistas, que permitieron el posterior acercamiento, las organizaciones sindicales y empresariales, que por su parte acordaban también un pacto de garantías mínimas. Bueno, en el año 1971 se produce en Córdoba el Viborazo, en el cual los jefes militares apreciaron que Livingston terminó siendo no capaz como Onganía, o sea, lo consideraban como incapaz de llevar el mando. Entonces decidieron removerlo y lo reemplazaron por el general Lanusse. Lanusse anunció el restablecimiento de la actividad política partidaria y la convocatoria a próximas elecciones electorales, a elecciones generales. Bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, también se disolvió el Ministerio de Economía. Esto estuvo pésimo, ya que hubo inflación, fuga de divisas, hubo caída del salario real y mucho desempleo. Bueno, surge el Gran Acuerdo Nacional, propuesto por Lanusse. En marzo de 1971 significó una propuesta de salida democrática. Buscaba una fórmula negociada con Perón para lograr un gobierno de transición en el que él mismo se ofrecía como presidente. Sin embargo, para el gobierno, el centro de la cuestión estaba en el Gran Acuerdo Nacional, que empezó siendo una negociación amplia y se convirtió básicamente entre una pelea, o sea, un tironeo entre Lanusse y Perón, ¿no? Bueno, todo esto estaba bajo la mirada del resto, o sea, era muy claro. La propuesta inicial del gobierno era una condena general de la subversión, garantías sobre la política económica y el respeto a las normas democráticas, que se aseguraran. Perdón. Bueno, también buscaron que se asegurara a las Fuerzas Armadas un lugar institucional en el futuro régimen. O sea, querían que las Fuerzas Armadas tengan un lugar en el gobierno. Querían, o sea, tutelar la seguridad, pero lo principal era acordar una candidatura presidencial de transición, para lo que el propio general Lanusse se ofrecía. Algunos de los puntos sobre el programa económico y las normas democráticas ya habían sido establecidos en la Hora del Pueblo. Asegurar el lugar institucional de las Fuerzas Armadas era imposible, o sea, no iba a pasar, por las circunstancias del momento, o sea, era raro. Los otros dos puntos, la condena a la subversión y el acuerdo de la candidatura, tenían que ver principalmente con la táctica que tenía Perón. Bueno, en noviembre de 1900... ¿Por qué no pasa esto? Bueno, en noviembre de 1971, Perón relevó a Paladino, el cual había negociado hasta entonces con los radicales y los militares.
Bueno, lo relevó y lo reemplazó por Cámpora. Bueno, en 1972 se organizó la Juventud Peronista, en cual su dirigente más notorio era Galimberti. En su propio comando estratégico, al mismo tiempo alentó a la hora del pueblo y organizó su propio gran acuerdo nacional. Lanusse planteó al principio que el acuerdo era condición para las elecciones, pero progresivamente tuvo que reducir sus exigencias, ya que era imposible obligar a Perón a negociar, o sea, no iba a pasar. Entonces, Lanusse aceptó por asegurar la condición mínima, que Perón no iba a ser candidato, a cambio de su propio autoproscripción. Bueno, Perón aceptó estas condiciones. Bueno, en el año 1900, el 11 de marzo de 1973, el país tuvo un voto masivo al peronismo. O sea, lo que ellos querían era que los militares y el poder autoritario se vaya del gobierno, no esté más en el gobierno, no lo querían, ya que era una dictadura básicamente, ¿no? Entonces, el peronismo consiguió casi el 50% de los votos, o sea, casi la mitad de los votos, el peronismo. El cual el candidato del peronismo era Cámpora. Bueno, el 25 de mayo de 1973 liberaron a los presos políticos condenados por actos de subversión. Entonces, Perón fue considerado como el gran salvador de la nación argentina. Bueno, y Perón obviamente expresaba un sentimiento general nacionalista y popular, o sea, siempre para el pueblo. Bueno, y acá termina la historia de 1963 hasta el año 1973.